Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que todo siga muy bien. Seguimos con nuestras clases de semiología. Concretamente, continuamos hablando de la impresión general o primera impresión, ese análisis crítico del individuo que realizamos cuando establecemos el primer contacto. Como venimos hablando durante las clases anteriores, sabemos que la impresión general tiene diferentes componentes, diferentes partes, y que una de estas etapas o ítems está dada por el estudio de la fascie. Así que de eso que está allí remarcado en la diapo vamos a hablar en los próximos minutos. Nosotros sabemos que en ciencias de la salud, cuando hablamos de fascie, estamos hablando del rostro, de la cara de una persona, y que mirar a una persona nos puede dar información muy valiosa. Por ejemplo, el género, la edad, la raza, la etnia, algunas condiciones incluso socioeconómicas, relacionadas también, ¿por qué no?, con ciertas condiciones laborales que pueden traducirse en alteraciones en la cara o en el rostro. Pero más allá de todo eso, que es muy importante, ¿cuál es el sentido, cuál es el por qué, para qué tengo que estudiar este tema en semiología, en odontología? Además de estar dentro de nuestro PAC, ustedes saben que a mí siempre me gusta encontrarle un por qué o un para qué, cuál es la idea de estudiar esto. Y encontramos una justificación de bastante peso, que nos dice que en el cráneo y en el rostro de una persona se van a reflejar ciertas características, van a aparecer algunas características tanto constitucionales del biotipo, que tienen que ver con la forma y el tamaño del cráneo y de la cara de las personas, pero que también se van a expresar y se van a manifestar en la cara de los individuos ciertos cambios somáticos o funcionales del organismo. Hay diversas entidades que van a cambiar el rostro, la expresión, el color, la forma y el tamaño del cráneo de los individuos. Y también sabemos, este es otro por qué, para qué tengo que estudiar, que cuando estudiamos diferentes manifestaciones, síntomas y signos que aparecen o que el individuo los relata a nivel del cráneo o de la cara, utilizando todos los pasos semiológicos apropiados, vamos a poder registrar algunas alteraciones que pueden ser locales, con cambios locales que se evidencian en el rostro, en la fascie, o por allí patologías a distancia, patologías sistémicas, por ejemplo, cambios en la función tiroidea, hipertiroidismo, hipotiroidismo, patologías autoinmunes, trastornos genéticos que pueden evidenciarse con cambios a nivel de la cara, del rostro de los pacientes. Como siempre, sabemos que cuando evaluamos a la cabeza, lo tenemos que hacer, el estudio, la exploración, tiene que ser ordenada. Si recordás, hablamos que semiotecnia eran los pasos, el conjunto de pasos destinados a hacer un buen análisis en cuanto al examen físico. La semiotecnia siempre que tiene que ser, siempre que se pueda, ordenada para no omitir ningún aspecto importante, y siempre que se pueda vamos a ir de lo general, de lo global, de la persona como un todo, la clásica impresión general, su estado de nutrición, de hidratación, el biotipo físico constitucional, desde un global a un estudio particular. Cuando ya nos metemos en el estudio de la fascie, si bien forma parte de la impresión general, nos vamos a ir viendo que vamos a ir metiéndonos cada vez en estructuras y en aspectos más puntuales, más específicos, más particulares. Siempre que se pueda, además de ser ordenado, tiene que respetar unos pasos, una guía, que es ir desde arriba hacia abajo. No que llegue el individuo y yo ya me voy a concentrar en el mentón o a nivel del labio inferior, sino primero dar un pantallazo general y luego, siempre que se pueda, salvo que sea obviamente algo urgente, un motivo de consulta urgente, siempre que se pueda ir desde arriba hacia abajo, desde lo general a lo particular. Y dentro de la semiotecnia, ¿qué es lo que más vamos a utilizar en la exploración extraoral del rostro, de la fascie? Vamos a concentrarnos en todo lo que podemos inspeccionar sobre todo y algunos datos que vamos a poder palpar. Pero el paso fuerte de la semiotecnia de la cabeza en su examen extraoral va a ser la inspección,
que decimos es una parte del examen físico donde lo único que utilizamos es nuestra vista. Después, cuando nos vayamos al examen intraoral, va a ser mucho más importante, ya cuando nos metemos adentro de la boca, la palpación, la percusión y también la olfacción. Pero no nos olvidemos que antes de ver las estructuras intraorales de una persona, tenemos que hacer lo que se llama su examen o su exploración extraoral. Esta diapo, la única finalidad que tiene es que te pueda situar, orientar de qué estamos hablando. Estamos diciendo que en semiología, en clínica, utilizamos la anamnesis o interrogatorio y que luego de la anamnesis o interrogatorio viene el examen físico, el examen clínico, y que ese examen clínico va a ir de lo general, la impresión general, a cada vez estructuras más puntuales. Primero vamos a ver a la persona como un todo, después vamos a comenzar a estudiar su frente, qué alteraciones tiene que nos llaman la atención a nivel, por ejemplo, de los ojos, de la nariz. Vamos a hacer una buena inspección, vamos a evaluar el color, la simetría. Podemos valorar también diferentes cambios que tienen que ver con la edad, con la raza de los individuos. Después vamos a emplear la palpación. Vamos a hacer una palpación de glándulas salivales, de articulación temporomandibular. Vamos a hacer una palpación de los ganglios de cabeza y de cuello, para después ingresar a lo que es la exploración intraoral, de la cual por supuesto no me voy a meter en la charla de hoy, sino que ustedes van a ir viendo cada uno de estos hallazgos con los diferentes docentes. ¿Cómo comenzamos entonces nuestra inspección extraoral? Una buena práctica recomendable es poder registrar todos los hallazgos que ustedes ven a través de la inspección en la historia clínica y se pueden ayudar situando las lesiones de acuerdo a los huesos del cráneo. Si ustedes ven alguna lesión, algún cambio de color, alguna prominencia, alguna depresión que puedan llegar a encontrar, pueden describir si esto aparece en la región frontal, en la región malar, en maxilar, en mandíbula, y así para la persona que recién toma su historia clínica y que no conoce al paciente, ya le pueden dar una idea, le pueden dar una cuenta rápida de dónde están ubicadas las diferentes alteraciones que ustedes están viendo en el examen extraoral. ¿Cómo vamos a dividir el estudio de la fascia? Esto es una división que utilizamos en semio para hacer más fácil el estudio. No es que ustedes tengan que dividir así el estudio de las fascias, sino que resulta por allí más cómodo valorar 4 puntos. La forma que tiene la cabeza y el cráneo, el tamaño del mismo, coloridos que puedan aparecer, coloridos variantes dentro de lo normal y coloridos patológicos. Y también vamos a ver al final de la próxima clase ciertas fascias llamadas, entre comillas, especiales, porque tienen un poco de todas estas otras alteraciones. Vamos a comenzar entonces con esta primera parte que nos habla de la forma que tiene que tener una fascia, un rostro, un cráneo normal. Como nosotros sabemos, la forma aproximada del rostro tiene tendencia a ser ovalada. Hay variaciones, por supuesto, de acuerdo al biotipo, más triangular, más cuadrada, más redondeada, pero por lo general hablamos de una fascia, un rostro, más bien hacia lo ovalado. Que los diámetros, las medidas no son iguales en todos los sentidos. Así, por ejemplo, nosotros vamos a tener en sentido vertical, un rostro más alargado que en su diámetro transversal o hacia lo ancho de la fascia. Pero mirando al individuo por arriba, como si estuviéramos mirándolo por encima, nos damos cuenta que también los diámetros, las medidas mirándolo por arriba, son también diferentes. Y así nos vamos a encontrar con que el diámetro anteroposterior es mayor que el diámetro transversal. Y eso nos da un tamaño y una forma de la cabeza conservados. Decimos que la relación habitual entre el longitudinal y el transversal guarda una relación de 5:3. Acá tenemos un esquema, un gráfico que nos muestra lo que venimos charlando, como los diámetros verticales, transversales y longitudinales no son exactos, no son simétricos. ¿Con qué alteraciones nos podemos encontrar en cuanto a la forma del cráneo?
Nosotros sabemos que al momento del nacimiento hay huesos del cráneo que no están todavía fijos, no están completamente soldados, sino que nosotros tenemos lo que se llaman fontanelas y que estos huesos, cuando se van uniendo, generan suturas. En el caso de nuestros pacientes nos podemos encontrar con una alteración, una condición patológica denominada craneosinostosis. ¿Qué es la craneosinostosis? Son un conjunto de malformaciones, no es una, que están todas asociadas o relacionadas con un cierre prematuro, con un cierre anormal, precoz de las suturas craneales. Pueden ser de una o más suturas craneales. Y esto nos va a generar, por supuesto, un cráneo que ya no va a tener la forma, los diámetros y las relaciones normales, porque estas suturas, al fusionarse en forma prematura, nos van a originar ciertas deformidades. Estas deformaciones craneofaciales pueden presentarse tanto en forma aislada, esto quiere decir la única alteración que tiene el individuo es este cierre precoz de las suturas, o lo que es más habitual, formando parte de síndromes. Sabemos que los síndromes, además de ser un conjunto de síntomas y de signos, obedecen a múltiples etiologías o por lo menos a más de una. Muchos cuadros de craneosinostosis forman parte de síndromes más amplios, algunos los vamos a ver en semio, pero la mayoría ustedes los van a estudiar en anatomía patológica y luego en odontopediatría. Dentro de este grupo de craneosinostosis, ¿qué es lo que nos interesa a nosotros saber? Que estos cuadros, al estar asociados con, como decimos, fusión precoz, prematura de las suturas a nivel del cráneo, muchas veces pueden tener alteraciones en el rostro o en la facie, que es el tema que estamos desarrollando hoy. Por ejemplo, podemos encontrarnos con niños que tienen aumento en la separación de los ojos, tienen más separados los ojos. Eso se denomina hipertelorismo, como está escrito acá. Otras veces, esta alteración en el cráneo genera, por ejemplo, la protrusión, la salida del globo ocular. Eso se llama exoftalmos. La única causa de exoftalmo no es esta alteración en las suturas. Vamos a ver otras causas mucho más comunes de exoftalmos. Pero lo que nos interesa a nosotros es que estas alteraciones craneales y en definitiva de las suturas van a estar asociadas también a cambios a nivel del maxilar. Por ejemplo, con hipoplasia del maxilar, alteraciones en la posición del maxilar, y eso se va a traducir en alteraciones después dentales que ustedes las van a ir estudiando con los profes correspondientes. Nada más que a modo de ejemplo, pueden presentar alteraciones en la mordida, importante apiñamiento dental, alteraciones en el paladar, alteraciones en el número y en la posición de las piezas dentales. Ya vamos a ir viendo eso más adelante con determinados síndromes. La primera alteración que vamos a ver dentro de estas enfermedades denominadas o condiciones denominadas craneosinostosis, la más común de todas es la dolicocefalia. La dolicocefalia o cara o cráneo alargado, de ahí viene el término, es una condición en la cual podemos encontrar que hay un cierre prematuro y precoz específicamente de la sutura coronal. La sutura coronal sufre un cierre precoz y esto nos va a ir determinando un aumento del diámetro anteroposterior. Miramos al paciente de arriba y vamos a ver que el diámetro anteroposterior supera largamente el diámetro normal y es mucho más importante que el diámetro transverso. Acá tenemos un ejemplo de un paciente con una dolicocefalia, su diámetro anteroposterior supera al diámetro transversal. Otros ejemplos de dolicocefalia es una variedad de la dolicocefalia en realidad que se denomina turricefalia o cráneo en torre. Vemos que el paciente tiene lo mismo que vimos en el caso anterior, un cráneo alargado y estrecho. Esto por lo general está asociado a alteraciones genéticas, entonces los niños suelen ser las personas del grupo etario más afectado. Se considera por muchos autores una variedad de dolicocefalia. La alteración inversa, la alteración contraria, es cuando ocurren el cierre precoz, pero de ambas suturas coronales.
Y aquí lo que nos vamos a encontrar es con un cráneo pequeño, un cráneo acortado, donde el diámetro antero-posterior, si el cursor me acompaña, el diámetro antero-posterior, acá está al revés que el caso anterior, está acortado. Hay un acortamiento del diámetro antero-posterior del cráneo, donde el diámetro transverso es mucho más importante o está más desarrollado que el diámetro antero-posterior. Acá vemos un claro ejemplo de braquicefalia con este diámetro antero-posterior más reducido que el diámetro transverso. Podemos encontrarnos con diferentes cuadros, como podemos ver allí. Este es un niño que estuvo en tratamiento por una braquicefalia. Muchos de estos tratamientos son del orden de tratamientos quirúrgicos, donde intervienen equipos multidisciplinarios. Hay un trabajo de diferentes profesiones, odontólogos, especialistas en cirugía maxilofacial, odontopediatras, pediatras que se especializan específicamente en la cirugía maxilar o maxilofacial y también, por supuesto, todo lo que tiene que ver con el trabajo y el aporte de neurólogos. Acá tenemos diferentes ejemplos de craniosinostosis. Nosotros, vuelvo a reiterar, solamente en semiología vamos a ver la braquicefalia, que está aquí, y la dolicocefalia o escafalocefalia, que es exactamente lo mismo. Van a ver ustedes en pediatría otras alteraciones como estas que están marcadas acá, que en semio no las desarrollamos. Nos concentramos únicamente en esas dos que estuve mencionando. Habiendo hablado entonces de la forma de la cabeza, nos vamos a ir ahora al siguiente ítem que tiene que ver con el tamaño de la misma. ¿Cómo saber si un individuo tiene el tamaño o perímetro cefálico normal o patológico? Esto habitualmente lo realizan los pediatras, sobre todo en la primera infancia. Cada consulta pediátrica se va midiendo lo que se llama el perímetro cefálico, o sea, el perímetro de la cabeza, y se van estableciendo diferentes tablas. Esto es nada más a modo de información para compartir con ustedes. Esta tabla, por ejemplo, una tabla de percentilos, está diseñada para niños varones, pequeñitos de 0 a 13 semanas, y lo que se hace es medir en cada consulta el perímetro cefálico y se lo va registrando en esta tabla de percentilos. Aquí en negro, más resaltado, más marcado, tenemos lo que es la media. La mayor parte, el promedio de los niños de 0 a 13 semanas tienen un perímetro cefálico que arranca aproximadamente los 34-35 centímetros para arriba. Todo lo que está marcado en estas líneas, que también son progresivas, pero están ya de un color un poco más apagado, un negro más discreto, se considera todavía dentro de la normalidad. En cambio, todo lo que se desvíe para arriba de esta línea media y de estos carriles o líneas que nos hablan de variaciones de la normalidad, todo lo que se vaya hacia arriba serán macrocefalias. Y todo lo que disminuya en su perímetro cefálico hacia abajo, hablaremos de microcefalias. Esto permite hacer un análisis exacto, midiendo correctamente el perímetro cefálico para saber si un niñito nada más tiene aumentado su perímetro, pero está dentro de patrones de la normalidad, o sea, se encuentra por acá arriba o por debajo, o si ya nos encontramos con microcefalia, sería todo esto, o macrocefalia sería todo esto otro de arriba. Acá tenemos otro ejemplo, en este caso para niñas un poco más grandes. Fíjense que arranca desde el nacimiento hasta los 5 años y otra vez lo mismo. Se van viendo los carriles para saber si el diámetro de la cabeza, el perímetro cefálico, es normal para la edad y para el género, se encuentra por arriba o por debajo. Vamos a comenzar a hablar, a mencionar alteraciones que cursan con aumento del tamaño del perímetro cefálico, como es, por ejemplo, la acromegalia. Esto nada más sirve como ejemplo, es una entidad poco frecuente, lo utilizamos porque es quizá la forma más exagerada de macrocefalia, donde las personas tienen una anomalía a nivel de la hipófisis, de la pituitaria, de la hipófisis anterior, donde se liberan cantidades anormales, cantidades excesivas de hormona del crecimiento. Esto hace entonces que todos los tejidos, tanto los huesos como algunas vísceras, órganos internos,
tengan tendencia a un crecimiento anómalo, a un crecimiento exagerado. La gran mayoría de los casos obedece a un tumor en la hipófisis anterior, pero hay otras causas más raras, siendo más o menos el 95-97% de los casos responsable un tumor a nivel de la adenohipófisis. ¿Qué ocurre a nivel de la fascie, que es lo que estamos viendo en la clase de hoy? Estos individuos tienen una fascie que está agrandada, está exagerada, el perímetro cefálico puede también aumentar, pero por allí lo que más nos llama la atención van a ser los arcos superciliares, que están marcados, son bien prominentes. Vamos a encontrarnos con una nariz ensanchada, muy marcada, muy notoria. También suelen tener un aumento a nivel de la mandíbula, con mayor protrusión mandibular, eso se denomina prognatismo. Si vemos en esta diapo, acá en esta foto, se ve bien el prognatismo de este individuo. Y a nivel propio, alrededor de la boca, vamos a ver que los labios suelen ser también, voluminosos, bien marcados, bien notorios. Eso se denomina macroquilia. El aumento en el volumen de los labios se denomina entonces macroquilia. ¿Qué otro hallazgo podemos encontrar? A nivel intraoral vamos a ver que suelen tener una lengua agrandada, prominente. Eso se llama macroglosia. Debido al crecimiento y al ensanchamiento exagerado tanto del maxilar superior como de la mandíbula, podemos llegar a encontrar que poco a poco empieza a haber una separación anormal de los dientes. Eso se denomina diastema. Por allí son pacientes que antes, fotografías anteriores, o ellos mismos dicen: yo no tenía los dientes así, comienzan a separarse, la lengua se vuelve prominente, pueden quedar marcadas las piezas dentarias. Y también, por supuesto, esto va a traer como complicación alteraciones a nivel de la articulación temporomandibular y alteraciones en cuanto a la oclusión correcta a nivel de la boca. También podemos llegar a encontrar en estos individuos, alteraciones fíjense, en las manos, aumento de las partes acras, del lóbulo de las orejas, de las manos, de los dedos, por aumento exagerado en la liberación de hormona del crecimiento. Esto lo vamos a ver en personas que suelen ser adolescentes o ya adultos. En cambio, otra situación que se puede asociar a macrocefalia, aumento del perímetro cefálico, puede ser la hidrocefalia. La hidrocefalia ya es más frecuente de verla en la población pediátrica, aunque también se puede ver a mayor edad, pero lo más habitual es en los primeros años. ¿Y cómo se define la hidrocefalia? Es una acumulación anormal, excesiva, de líquido cefalorraquídeo. Ustedes recuerdan por fisiología que el líquido cefalorraquídeo es un importante componente que circula por dentro del sistema nervioso central, que cumple funciones de amortiguar, de actuar como una barrera, y también tiene funciones inmunológicas, pero necesitamos que se produzca y se drene en forma óptima a diario. Todos los días tiene que ocurrir este circuito. ¿Qué ocurre en la hidrocefalia? Hay alguna alteración en el drenaje, hay alguna obstrucción o alguna alteración por malformación en el drenaje del líquido cefalorraquídeo, y este líquido tiene tendencia entonces a acumularse adentro de los ventrículos cerebrales. Poco a poco esto va dilatando los ventrículos cerebrales y va generando, como resultado obvio, un aumento del perímetro de la cabeza. Esta dilatación ventricular se puede producir también en edades más avanzadas, pero por ahí no es tan obvio y tan notorio como en un chico, por esto de las suturas que habíamos hablado, demorando a veces en el adulto varios meses o años en llegar al diagnóstico. ¿Qué nos interesa a nosotros en odontología? Las fontanelas de estos chicos suelen estar separadas, no llegan a fusionarse correctamente, están bien separadas, las suturas no logran su correcto desarrollo, y esto se va a ver asociado con, además de un aumento del tamaño del perímetro cefálico, suele haber, como vemos en la foto, un abovedamiento bastante marcado a nivel de los huesos frontales. No hay alteraciones demostrables, por lo menos en los últimos estudios, que asocien hidrocefalia con trastornos a nivel odontológico. No hay manifestaciones específicas que obedezcan sí o sí a la hidrocefalia. Pero ¿qué ocurre?
Debido a que el crecimiento y el desarrollo neurológico de muchos de estos niños no es el adecuado, es deficitario, vamos a ver que suelen aparecer complicaciones. Y estas complicaciones o estas secuelas sí están asociadas a alteraciones a nivel odontológico. Se ha demostrado que estos chicos tienen mayor prevalencia de caries. Y no solamente hay mayor frecuencia de caries, sino que suelen ser cuadros bastante agresivos, de rápido desarrollo. Suelen estar asociados a una mayor frecuencia de enfermedad periodontal, gingivitis, periodontitis, que esto obviamente sin tratamiento adecuado suele conllevar a la pérdida de piezas dentarias. ¿Y cuál es la causa? Muchas veces estos chicos, y no solamente por la hidrocefalia, sino vuelvo a repetir por las complicaciones a las cuales están asociadas este cuadro, suelen tener alteraciones motoras, alteraciones del comportamiento que dificultan la buena higiene. Entonces, debido a la mala higiene, hay mayor placa bacteriana, mayor tendencia entonces a enfermedad periodontal y mayor agresividad cuando aparecen caries. Además, estos chicos suelen tener mayor frecuencia de hábitos negativos como el bruxismo, alteraciones en la succión, pueden morderse ellos mismos las partes blandas dentro de la boca, pueden incluso morder objetos y eso está asociado también a ciertos daños a nivel dental y también pueden tener alteraciones en la motilidad de la lengua, por ejemplo, o alteraciones a nivel de la deglución. Conclusión entonces, todo esto, debido muchas veces a alteraciones motoras, hace que estos pacientitos concurran al odontólogo en forma frecuente, ya sea por estos hábitos negativos como bruxismo o alteraciones en la mordida, como también por mayor agresividad de la enfermedad periodontal y mayor frecuencia de caries. Hasta aquí entonces llegamos con las alteraciones denominadas macrocefalias. Seguimos en la próxima clase.